y tú crees en mí, sígueme y obedéceme a mí. Pero si tú te gusta el mundo y te gustan las pasiones del mundo, pues vete al mundo. Es lo que Dios dice. Yo no estoy diciendo que la iglesia adventista es Babilonia. Yo no estoy diciendo que la conferencia general es Babilonia. No. La misma corporación adventista, dice la hermana White, nos van a entregar a nosotros, a los católicos, para perseguirnos y matarnos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bienvenidos a Omar Lugo Adventista. Saludos mis queridos amigos y hermanos, saludos y bendiciones. Mis hermanos, el día de hoy vamos a tener a un invitado muy especial aquí en este canal, al hermano David López, desde los Estados Unidos, está hoy aquí en este canal y él nos va a aclarar aquella pregunta que nos hemos hecho quizás en algún momento. ¿Será que el pueblo remanente de Dios en algún momento tendrá que dejar de reunirse en las iglesias adventistas? Hermanos, a esta pregunta nos les va a dar respuesta nuestro querido hermano David López. Así que démosle la bienvenida a nuestro amado hermano. Bienvenido, mi hermano David López. Hermano, muchas gracias. Dios me lo bendiga grandemente. Un fuerte abrazo y saludo a todos los hermanos que están sintonizando para escuchar la palabra de Dios en este día. Qué bueno, mi hermano, qué bueno. Para mí es un placer, un gusto tenerlo aquí en este canal, hermano. De verdad que me lleno de mucha emoción. Yo quisiera que usted tuviera una breve presentación para que los hermanos y amigos que estén viendo este programa lo conozcan a usted, mi hermano. También les quiero decir que aquí en el primer comentario anclado voy a dejar el link del canal del hermano David López para que ustedes vayan a ese link y ese link los va a llevar inmediatamente al canal del hermano y así le puedan demostrar su apoyo al ministerio de nuestro querido hermano. Así que preséntese, mi hermano. Sí, hermano, muchas gracias, hermano. Como le digo, es un privilegio. Un saludo a todos los hermanos en Colombia, en todo el mundo, ¿verdad? Todos los hermanos que nos están sintonizando de toda Latinoamérica. Un servidor nació en San Francisco, California. Soy de los Estados Unidos, americano, de padres del Salvador, del pulgarcito de América. Y soy adventista del séptimo día. Soy un predicador laico, hermano. Y vivimos en el centro del país de los Estados Unidos, en el corazón del país de los Estados Unidos. Y gracias a Dios, hermano, estamos sirviéndole al Señor, predicando, haciendo la obra misionera, compartiendo, hermanos, estudios bíblicos, hablando de mensajes vitales importantes que necesitamos escuchar, que son los mensajes de la verdad presente. Y gracias a Dios, hermano, Dios es bueno y estamos en el servicio del Señor y en el servicio, obviamente, de los hermanos, del pueblo de Dios. Claro que sí, mi hermano, claro que sí. Bueno, mi hermano, el tema que usted nos va a traer el día de hoy es un tema muy importante, un tema que realmente a mí me tiene impactado. Así que, ¿qué tal si para darle el espacio a usted para la predicación, hacemos una oración para que nuestro Señor nos guíe con su Santo Espíritu? ¿Qué tal si yo comienzo la oración y al final del sermón usted finaliza con una oración? ¿Le parece? Sí, perfecto, hermano. Gracias. Bueno, mi hermano, entonces oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor. Padre, te damos gracias por estas maravillosas bendiciones que tú nos das a cada día, Señor. A pesar de lo que somos, tú siempre estás ahí dándonos tus bendiciones y demostrándonos que nos amas demasiado, Padre amado. Señor, te queremos pedir que con tu Santo Espíritu guíes al hermano David López que tenemos en este canal, que nos va a dar una predicación muy importante, Señor. Lo hacemos con la intención de mostrarle a los demás hermanos lo que verdaderamente dice tu palabra y para que se preparen los hermanos y así Satanás no los pueda coger desprevenidos. Padre Celestial, te pedimos bendiciones para aquellos que nos ven, que nos están viendo, de pronto tienen dificultades en el matrimonio, en la salud espiritual, en la salud, Señor, de pronto están enfermos. Te queremos pedir que con tu mano poderosa, Señor, hagas tu voluntad sobre ellos, Padre amado. Señor, queremos hacerte llegar esta oración, si es de tu agrado, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, vamos a ver de qué se trata entonces el sermón que usted nos va a presentar el día de hoy.
Muchas gracias, hermano. Que Dios me los bendiga a todos. Feliz día de preparación, hermano. Estamos nosotros llegando al fin de la historia de este mundo, hermanos. Estamos en una gran lucha, una gran controversia entre el bien y el mal. Jesucristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, es importante que como hijos de Dios, como pueblo adventista, como gente que seguimos a la ley del testimonio, podamos estar nosotros compartiendo, predicando temas de la verdad presente, hermanos, que estemos predicando el mensaje de los tres ángeles, porque Jesucristo viene muy pronto y acuérdense, hermano, que se va a cerrar la puerta de la gracia. Cristo Jesús va a salirse del lugar santísimo y se va a vestir de las ropas de conquistador, de rey de reyes y señor de señores, y ya muy pronto va a acontecer esto. Entonces, hermano, que Dios nos pueda ayudar a nosotros a recapacitar y a poder nosotros entender, hermanos, que debemos de estar preparándonos y que el enemigo de las almas no quiere que la verdad se predique, no quiere obviamente que podamos compartir esos temas. Por eso él está tratando de atacarnos espiritualmente, pero como dice Efesios el capítulo 6, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principados y potestades, gobiernos en las tinieblas, demonios, ángeles caídos, que están queriendo atacar al pueblo de Dios y obviamente quieren detener la obra de Dios, hermanos. Pero en el nombre de Jesucristo, vamos nosotros a ser vencedores y vamos a triunfar, hermanos. Y Dios nos va a preservar a cada uno de nosotros, hermanos, porque lo que viene a este mundo no va a ser fácil. Humanamente hablando, no podemos soportar las pruebas de Satanás o las pruebas finales de este mundo, hermanos, sino que solamente nuestra fe y confianza y nuestro ser enteramente en Cristo Jesús depositado en el Señor es el que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes y fieles. Amén, En amén, el Señor. amén. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿debemos nosotros, el pueblo remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y como lo confirma Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía? Nosotros debemos de seguir y continuar yendo a la iglesia de la corporación, porque sabemos, hermanos, los males que están sucediendo en la corporación, en la empresa adventista, con los adventistas nominales, obviamente. Entonces, vamos a responder esa pregunta en este día, pero vamos a usar la palabra de Dios y el espíritu de profecía, hermano, para que Dios nos pueda hablar a nosotros y escuchemos la voz de Jesús y no la voz de un ser humano pecador. Vamos a comenzar leyendo, hermanos, en Mateo el capítulo 18:20 para entrar en la temática de esta tarde. Por favor, hermanos, si podamos abrir nuestras Biblias en Mateo el capítulo 18, versículo 20. Dice el Señor en su palabra, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Alabado sea el nombre de Dios, palabra de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, en este versículo nos damos cuenta, hermanos, que Dios quiere estar con su pueblo, y como nosotros nos dimos cuenta en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel que levantaron un tabernáculo, un santuario, porque la presencia de Dios iba a estar con ellos. Así es como Dios pudo estar con su pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento. Y obviamente en el Nuevo Testamento vemos nosotros, hermanos, que obviamente la iglesia cumple ese papel muy importante donde podemos ser nosotros, ir como creyentes, congregarnos, invocar el nombre de Jesús. En esta cita, hermanos, vemos nosotros que dice distintivamente, donde hay dos o tres congregados en mi nombre. Entonces, acuérdense, hermanos, que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, Él puede estar con nosotros presente, y que es el Espíritu Santo, hermanos, que nos lleva a Jesucristo, que nos lleva al Salvador, porque nosotros, hermanos, necesitamos conocer la verdad, mantenernos en la verdad, y que Dios nos pueda ayudar a mantenernos fieles y obedientes a su palabra, hermanos. Entonces, no importa cuánta gente estén reunidas, si invocan el nombre de Cristo Jesús, dos personas, ahí está el Señor, hermanos. Entonces, es un gran privilegio, hermanos, realmente el poder nosotros tener esta confianza en la palabra de Dios y entender que Dios nos ama tanto que Él quiere morar con su pueblo, quiere estar con nosotros. La iglesia, el significado es congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Del latín es iglesia, y del griego es eclesia, propiamente asamblea, asamblea. Entonces, hermanos, cuando las personas se reúnen para tener un cumpleaños o una fiesta o lo que sea,
Las personas están, ¿qué cosa? Están en asamblea o en congregación, porque obviamente hay muchas personas presentes. Entonces nosotros como hijos de Dios también podemos reunirnos y podemos congregarnos, porque estamos nosotros, ¿qué cosa? Invocando el nombre de Cristo Jesús para que Él habite con nosotros, hermanos. Necesitamos invocar el nombre de Jesús, hermanos, y necesitamos la presencia del Espíritu Santo, especialmente en estos últimos tiempos, como dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo, la lluvia tardía va a ser derramada en nosotros, en el pueblo de Dios. Vamos a ser ungidos para predicar el último fuerte clamor y que las personas puedan salirse de Babilonia y puedan unirse con nosotros, hermanos. Necesitamos pedir por la dirección y que con el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo. La mensajera del Señor dice que la lluvia temprana y se va a necesitar la lluvia tardía para poder terminar la gran obra de Dios, porque lo que nosotros no podemos hacerlo como seres humanos limitados, pecadores, el Espíritu Santo lo va a hacer, hermano. Hechos el capítulo 17, versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos humanos. Hermanos, este es un llamado para cada uno de nosotros, para que entendamos, hermanos, que necesitamos sacarnos y quitarnos esa mentalidad de corporación, de empresa. Dios dice que Él no va a habitar necesariamente en un templo hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque Dios pide obediencia. Dios pide fidelidad. Dios pide, hermanos, lealtad a Él y a su palabra. Pero hoy en día Satanás está tan enojado, airado, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 12, el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra contra la mujer, la iglesia y contra su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, hermano. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos despertar como pueblo de Dios, hermano. Que Dios nos pueda ayudar a nosotros, hermanos, y que nosotros podamos ser humildes al llamado de Dios, porque no son las palabras de un ser humano, sino que son las palabras de Dios, hermano. Gustad y ved que Dios es bueno, dice el salmista. Entonces, hermanos, ¿por qué no entregarnos más al Señor? ¿Por qué no dejar el pecado, la mundanalidad, la perversión de este mundo, hermano, las tentaciones, las pasiones de esta vida terrenal que sabemos que va a acabar, hermanos? ¿Cuánta gente nosotros famosos, celebridades, escuchamos que mueren? Y, hermanos, ¿de qué les sirve, como dice la palabra, es ganar todo el mundo y perder su alma, hermano? Entonces, hermanos, seamos nosotros personas que nos estamos preparando realmente para recibir al Señor. Bien, hermano, ahora vamos a estar leyendo Lucas el capítulo 4 y vamos a estar leyendo los versículos 16 al 30. Lucas el capítulo 4, versículos 16 al 30. Vamos a dar una ilustración sobre Jesucristo y si Él iba a la iglesia o no. Dice la palabra de Dios en Lucas el capítulo 4, comenzando al versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Sinagoga obviamente puede ser también iglesia. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio el ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en las días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra.
pero ninguna de ellas fue, ¿qué cosa? Enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ni ninguno de ellos fue limpiado como Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y qué cosa, y se fue. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros un ejemplo donde Jesucristo asistía a la iglesia. Al comenzar su ministerio terrenal, Jesús asistió al templo o al santuario o a la iglesia, porque, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, nos confirma que era de acuerdo con su costumbre que Jesucristo iba a la iglesia o al templo en el día de descanso, en el día sábado, hermanos. Vamos ahora a leer Juan el capítulo 10, versículos 39 al 42. Juan el capítulo 10, versículos 39 al 42. Vamos a usar otro ejemplo, hermanos, porque estamos queriendo conectar todas las piezas de rompecabezas. De nuevo, ellos intentaron encarcelar a Jesús. ¿Quién, hermano? Mi querido hermano, ¿quién quiso encarcelar a Jesús? Bueno, los líderes, los sacerdotes de aquella época, los La líderes, conferencia general, hermano, la conferencia general del tiempo de Cristo Jesús. claro. Pero él se les escapó y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan el Bautista había estado bautizando. Mientras estaba ahí, muchas personas fueron a verlo y decían, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo Jesús era verdad. Y mucha gente de aquel lugar creyó en Jesús. Entonces, hermano, este es un segundo ejemplo que a través del ministerio terrenal de Cristo Jesús, el mismo Señor tuvo que retirarse o dejar de asistir a ir a la iglesia porque los líderes estaban encendidos, airados, con un odio macabro en contra de Jesús porque él estaba predicando la verdad de Dios, estaba predicando el mensaje de la verdad presente del tiempo de Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos a Juan el capítulo 4 y vamos a leer los versículos 19 hasta el 24. Juan el capítulo 4, versículos 19 hasta el 24. Dice la palabra del Señor. Le dijo la mujer, ¿cuál mujer? La mujer samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron, ¿qué cosa? En este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, hermanos, miren, hubo un tiempo en la historia del pueblo de Dios donde Jerusalén o el templo de Jerusalén era el lugar de adoración. Cuando la gente quería adorar y congregarse en asamblea para adorar a Dios, ellos iban a Jerusalén. Este era el lugar designado para ellos ir y tener un encuentro con Jehová Dios. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, es decir, en el monte ahí en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Qué cosa? En En espíritu espíritu. y en verdad. No dice que lo van a adorar en la iglesia. No dice que lo van a adorar en un edificio de 4 paredes de la conferencia general necesariamente. No. Dice en espíritu y en verdad, hermanos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué tremendas palabras, hermanas. ¿Cómo Jesucristo no perdía tiempo, mi querido hermano? Él Así iba al es. grano. Él iba directamente y decía las cosas tal como se tienen que decir. Entonces, Así es. hermanos, estamos viviendo un tiempo de crisis en la iglesia adventista, donde los pastores de la corporación o los pastores nominales de las adventistas nominales, hermanos, a través de o alrededor del mundo, no se están predicando la sana doctrina, no se están predicando los temas que necesitamos escuchar como pueblo de Dios. Y Jesucristo dijo, mi querido hermano y queridos hermanos, dijo, si ustedes no van a hablar la verdad, estas qué cosa, estas piedras van a hablar por ustedes, hermanos. Hablarán. Entonces, hablarán ellas. ¿Por qué no entonces nosotros, hermanos,
con la ayuda de Dios, con la ayuda del cielo, predicar estas verdades que necesitamos tan importantes, hermanos, para nuestras vidas espirituales y para que podamos permanecer fieles en el Señor, hermano. El espíritu de profecía dice en el deseado de toda la gente, la página 573, pero Israel como nación se había divorciado de Dios. ¿Qué cosa? Israel como nación escogida por Dios se había divorciado de Dios. ¿Qué significa cuando una persona se divorcia? ¿Se están qué cosa? Separando, hermanos. Separando, exactamente. Entonces, si yo digo esa pareja está divorciada, ¿significa que están juntos? No. Que ya no sienten amor por esa otra pareja y se separan. Se separan, ya no viven en la misma casa, ¿verdad? Exacto. Las ramas naturales del olivo estaban quebradas. Mirando por última vez al interior del templo, Jesús dijo con tono patético y lastimoso: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta aquí había llamado al templo casa de su padre, pero ahora, al salir el Hijo de Dios de entre sus murallas, llamada el templo casa de su padre, presencia de Dios iba a retirar para siempre el templo construido para su gloria. Desde entonces sus ceremonias no tendrían significado. Sus ritos serían una mofa. Hermanos, ¿saben que la mensajera del Señor dice en el espíritu de profecía que la voz de Battle Creek ya no es la voz de Dios? En el tiempo la hermana White, ella tuvo que escribir de emergencia, de advertencia para los hermanos, para dejarles saber, hermanos, por favor, tengan la mirada en Jesucristo, en el Salvador del mundo, no en la conferencia, no en la corporación, no en la jerarquía de la iglesia adventista, porque ellos están llevándolos ciegamente a la destrucción. ¿Por qué? Porque ellos habían quitado la mirada del Señor. Entonces, también es un llamado para nosotros como hijos de Dios, del pueblo adventista, que hoy en día más que nunca tengamos nuestra mirada solamente clavada en Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya, amén. Amén. El autor Gloria al Señor. consumador de nuestra fe. Amén. Amén, amén. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo. ¿Por qué el Sanedrín rechazó el mensaje de Cristo, mis apreciados hermanos? Porque el Sanedrín estaba sirviéndole no al Espíritu de Dios, sino que a otro espíritu de demonios, ángeles caídos, mis queridos hermanos, es decir, el espíritu de Satanás. ¿Ok? Hay dos espíritus, está el espíritu de Dios y está el espíritu de Satanás, hermanos. El Sanedrín pensaba que estaban obedeciendo a Dios, pero sus frutos daban a conocer otra cosa. Hermano, ellos habían rechazado el mensaje de Cristo. Sí, mi hermano. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que debemos de poner a prueba a los espíritus. Amén. Porque amén, es que hermano. No todo el que llega a la iglesia viene con el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos el deber de investigar si ese viene enviado por Dios o enviado por Satanás. Y la palabra nos advierte, pongan a prueba a los espíritus. Sí, hermano, y sabe que 1 Timoteo, el capítulo 4, versículo 1 dice, y dice el Espíritu que en los últimos tiempos vendrán, ¿qué cosa? Espíritus engañadores. Engañadores, tremendo. Engañadores, imagínense, nos está advirtiendo la palabra de Dios para nuestros tiempos, no en el tiempo de Cristo Jesús o en los últimos tiempos, mis queridos hermanos, que van a qué cosa, engañar a muchos y muchos hijos de Dios van a seguir doctrinas de demonios, hermano. Entonces, cuida, esto es hacernos temblar, mis queridos hermanos. Sí, está fuerte, hermano, está fuerte. Está fuerte la sopa, como dicen. Está caliente la sopa. Sí, hermano. Sí. Está calientísima, hermano, pero necesitamos comer esta sopa porque, hermano, nos va a beneficiar y nos va a dar la fuerza que necesitamos para ser verdaderos hijos de Dios. Claro que sí. Jesús se apartó de Jerusalén, dice la mensajera del Señor, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que habían sido instruidos en la ley. Ay, hermano, qué tremendo, hermano, esto. Qué tremendo está esto, hermano. Esto está dinamita, como dicen en Venezuela, hermano. Esto está candela, como dicen en Venezuela. Sí. De la gente que había sido instruida en la ley y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje.
Hermanos, tenemos el mensaje de los tres ángeles, mis queridos hermanos y hermanas. Necesitamos predicar el evangelio eterno al mundo, dice Jesucristo, para que todas estas personas puedan conocer la verdad y puedan salirse de la confusión que está predominando en el mundo, mis queridos hermanos. Pero ¿cómo están los pastores de la conferencia general? Predicando mensajes suaves, tergiversando la verdad de Dios, hablando del amor de Jesucristo. Hermano, ya no es tiempo para estos mensajes suaves y ligeros. Estos pastores lecheros, como les llamo yo, estamos para, hermanos, alimentar a los hermanos y al mundo con la comida sólida de la palabra de Dios, hermanos, que Dios nos puede ayudar realmente. Y Que Dios nos es, puede y es ayudar lamentable, realmente. hermano, porque obviamente se debe de hablar del amor de nuestro Señor Jesucristo, pero no Sí, quieren profundizar más allá porque sí, dicen que de pronto la visita o el hermano que está débil no vuelve a la iglesia. sí, Pero el deber del líder del pueblo de Dios es predicar verdaderamente amén. la palabra Sí, del Señor. No claro que es sí, mi querido maquillar hermano. las cosas, porque a veces se No. maquillan y se Sí, pone, se dan pañitos de agua tibia para que sí, no incomode al hermano, no incomode a la visita, sí. y entonces evitamos decir lo que es verdaderamente la palabra del Señor. Claro, mi hermano. Y sabe, le voy a contar una cosa. Hablando con mi mamá hace unos días atrás. Ellos han sido adventistas por más de 42 años para la gloria de Dios. Le estaba comentando a mi mamá que el mensaje que tiene que ver con la justificación por la fe, el mensaje pro salud, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del santuario, el mensaje del sábado, hermanos, ese es el amor de Jesús. Esos tres mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, hermanos, si ustedes se dan cuenta, es Jesucristo que ama tanto a los seres humanos que no quieren que se pierdan. Entonces, decir que estos mensajes no tienen amor detrás de ellos es mentira, porque Jesús precisamente quiere salvarnos a nosotros y por su amor quiere que podamos nosotros seguir y obedecer la palabra de Dios y prepararnos como tiene que ser. Entonces, son mensajes de amor. El mensaje de la marca la bestia, el mensaje de la ley dominical, de la persecución, del fuerte clamor, todos esos son mensajes, hermanos, derribados del amor del Señor Jesucristo. Así es, hermano. Sí. Dice, así como la luz y la vida de los hombres fue rechazado por las autoridades eclesiásticas. ¿Qué significa eclesiásticas? Religioso. Significa, hermanos, una iglesia, ¿verdad? En los días de Cristo ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Escuchen, hermanos, cuando los reformadores, Martín Lutero, Calvino, Wesley, William Tyndale, predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los llevaban y los vieron obligados a buscar otra clase. Así como Jesucristo que predicó a otra clase, dice el mensaje de la hermana White, el mensaje del Espíritu de Profecía. Los reformadores tuvieron que buscar otra clase a predicarles porque los líderes no querían nada escuchar de la verdad de Dios. Dice a esta otra clase que anhelaban conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza, la palabra de Dios, y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados de la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Deseado de toda la gente, la página 199, mis queridos hermanos. Entonces, mi querido hermano Omar, y todas las personas que me están escuchando, miren, les voy a contar un testimonio mío. Hace muchos años atrás, más de 10 años atrás, yo era miembro de una iglesia adventista americana. Yo trabajaba como anciano, como director de la libertad religiosa y director de los jóvenes. Entonces, hermanos, durante ese tiempo se me abrieron los ojos. Estamos hablando ya más de 10 años atrás, casi 15 años, alrededor de 15 años atrás. En ese tiempo, hermanos, se me cayó la venda de los ojos y gracias a Dios, hermanos, y gracias a un predicador muy conocido en la iglesia adventista, hermanos, un servidor pudo conocer la verdad, como dice la palabra de Dios, y que la verdad me haga libre. En ese tiempo, obviamente, necesitabas escuchar la verdad.
Entonces, hermanos, en el tiempo que yo asistí a esta iglesia, un servidor hablaba de los temas que nosotros necesitamos estar predicando, mensajes de la verdad presente, y al pastor y a los líderes, hermanos, no les gustaba. Entonces, ¿qué pasó? Me hicieron la guerra, mi querido hermano, me hicieron la guerra, me persiguieron, me quitaron de los cargos y no era por ninguna mala conducta o algo que no hice yo éticamente, sino por predicar la sana doctrina, porque decían ellos, hermano, usted al predicar esos temas, los miembros se van a salir y no van a querer venir a la iglesia porque los va a asustar. Pero hermano, lo que no sabían es que secretamente muchos de estas visitas o hermanos de los miembros de la iglesia después del tema, después del sermón, hermano, después de la iglesia, se me acercaban y me felicitaban, me decían, gracias, hermano, porque usted está predicando la verdad y nosotros necesitamos escuchar esos temas. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Los miembros se me pusieron a esa iglesia. Yo tuve que sacudir, como dice, el polvo de mis sandalias y me tuve que ir a otra iglesia, hermano. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Porque, hermanos, hay muchos hermanos que me escriben, que me llaman y me dicen, hermano, sabe que yo no puedo predicar en los púlpitos adventistas. Yo no, al ir a la iglesia, el pastor y el anciano me está persiguiendo. Entonces, ¿qué debo hacer? Hermano David, me dicen ellos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hermanos, Dios nos está preparando y nos está entrenando porque vamos a ser perseguidos y ya no vamos a poder ir a una iglesia. Le van a poner un gran candado en la iglesia cuando la ley dominical y especialmente el decreto de muerte se haya puesto, se ha colocado en efecto, hermanos, y ya no vamos a poder ir a la iglesia. Entonces, Dios, eso es lo que está haciendo en estos momentos, hermanos. Nos está preparando a nosotros para la huida y ya no poder ir a una iglesia, hermanos, como nosotros estamos acostumbrados. Porque miren lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo iba a la iglesia. Quería él, ¿qué cosa? Salvar a las ovejas perdidas de Israel. Pero ¿quisieron ellos escuchar? No, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, hey, cuando ustedes van a una aldea, a un pueblo, y no los reciben, sacúdense el polvo de sus sandalias y váyanse a otro lugar. No le, básicamente lo que dijo Jesús, no le anden rogando a nadie, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, nosotros va a haber un momento, hermanos, que sí, íbamos a la iglesia, es importante ir a la iglesia. Yo no estoy diciendo que no dejemos, que dejemos de ir a la iglesia, no. Pero va a haber un tiempo, hermanos, en que la oposición va a ser tan fuerte en contra del pueblo remanente de Dios que no vamos a poder ir a la iglesia. Hay muchos hermanos que ya no van a la iglesia porque están siendo perseguidos y nos están queriendo castigar y hasta nos quieren desfraternizar de la iglesia porque están predicando el mensaje de la verdad presente. ¿Qué le parece, mi querido hermano Omar? Tremendo, hermano. Tremendo. Y es también lo que tristemente estamos viendo que estamos dejando introducir en nuestras iglesias. Todas las costumbres del mundo las estamos introduciendo a la iglesia y las estamos celebrando también. Entonces ya celebramos el Día de la Mujer, celebramos el Día de la Madre, celebramos el Día del Hombre y lo más terrible es que se celebra ese día en el Santo Sábado. Y la palabra de Dios dice, yo soy Jehová y ese es mi nombre y a ningún otro daré mi gloria. Sí, y cuando en Santo Sábado decimos feliz Día de la Mujer, le estamos robando la gloria al Señor, porque es que ese día no es de la mujer, sino ese día es del Señor. Claro, Y hermano. entonces todas esas costumbres que están entrando a la iglesia, hermano, siempre va a haber un hermano que se va a sentir inconforme y que va a decir, esto no va de acuerdo con la palabra de Dios ni con el espíritu de profecía. Y ahí viene el problema para ese hermano o para esos hermanos que alzan la voz. Tremendo, hermano. Sí, hermano, gloria sea a Dios. Gracias, hermano, por compartir. Y es muy cierto lo que usted acaba de decir, porque, por ejemplo, el Día de las Madres, hermano, yo celebro el Día de las Madres todos los días, no solamente un día al año, tiene que ser todos los días. El Día de la Hermandad o lo que sea, tiene que ser todos los días. Entonces, hermanos, no caigamos en la trampa de Babilonia. Esas son tradiciones de Babilonia que se están queriendo infiltrar en la iglesia de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente, Apocalipsis 18, el cuarto ángel dice, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados y de su maldad, porque ha embriagado del vino de su fornicación. Esta iglesia impura ha tenido fornicación con los reyes de la tierra y ha cometido adulterio en contra de Dios. Y nosotros
que tenemos la palabra profética más segura, ¿vamos a andar contaminando y tomando el vino de Babilonia, mis hermanos adventistas? ¡Wow! ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible realmente! Es algo Tremendo, que hermano. pensar. Es algo que pensar con ayuda de Dios. Bien, hermanos, ahora vamos a estar leyendo la cita Consejos para la Iglesia, la página 433 de los escritos de la hermana White. Dice, hermanos, la mensajera del Señor, la iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Gloria sea a Dios. Todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. La obra de casa en casa, dice la mensajera del Señor, no solamente ha de presentarse la verdad en las asambleas públicas, ha de hacerse obra de casa en casa. Efectúese este trabajo en el nombre del Señor. Review and Herald, 11 de agosto de 1903, el Evangelio, la página 316. Hermanos, también dice la cita de la mensajera del Señor, que se encuentra en carta, el Evangelio 137, dice, esta labor de casa en casa para buscar a las almas, para recoger a las almas perdidas, es la obra más esencial que se pueda realizar. Durante años se me ha mostrado que el trabajo de casa en casa es el que hará que la predicación de la palabra tenga éxito. Si los interesados no son visitados por nuestros obreros, otros ministros van en pos de ellos y los confunden citando falsamente y distorsionando las escrituras. Esta gente no está familiarizada con la palabra de Dios. Piensan que sus ministros deben ser hombres veraces y sin prejuicios. Pero si nuestros obreros pudieran visitar a estos simpatizantes para explicarles más plenamente la palabra de verdad, para revelarles la verdad y encontrarse con el error, estos se afirmarían. El evangelismo, la página 317. Entonces, hermanos, miren, hemos estado explorando citas bíblicas y también del espíritu profecía, y contundentemente podemos decir de que la palabra de Dios, el espíritu profecía, nos dice que importante es también alcanzar a las almas en nuestras casas, no necesariamente en una asamblea en la iglesia adventista local o de tu conferencia o de tu distrito, sino que también podemos hacer la obra de Dios humildemente en las casas, porque Dios nos está preparando para los tiempos finales donde ya no nos vamos a poder reunir en las iglesias, hermanos. Así es, hermano. En las ciudades grandes hay ciertas clases que no pueden ser alcanzadas por las reuniones públicas. Hay que buscarlas como el pastor busca a sus ovejas perdidas. Deben hacerse diligentes esfuerzos personales en favor de ellos. Dice la cita de Obreros Evangélicos, la página 377, hermanos. Él los llevará a los hogares de los que necesitan y desean la verdad. Y a medida que los siervos de Dios se empeñen en la hora de buscar a las ovejas perdidas, las facultades espirituales se van a despertar y ser vigorizadas, sabiendo que están en armonía con Dios. Se sienten gozosos y contentos bajo la dirección del Espíritu Santo. Obtienen una experiencia que es inapreciable para ellos. Sus facultades intelectuales y morales obtendrán su más alto desarrollo porque se concede gracia en respuesta a la demanda. The Review and Herald, 29 de diciembre de 1904. El evangelismo, en la página 277, dice la mensajera del Señor. La hermana White, Dios no nos ha mandado que le erijamos un edificio que se compare en riqueza y esplendor con el templo, pero hemos de edificar una humilde casa de culto, sencilla, bonita y perfecta en su diseño. Hermanos, miren, una cosa que he aprendido de Dios y de su palabra es que Dios le gusta la calidad. Le gusta realmente, hermanos, cuando nosotros obedecemos su palabra y damos nuestras vidas verdaderamente a Jesús, donde Él nos puede convertir a nosotros. Entonces, ¿de qué sirve que 500 o 1000 personas se reúnan en la iglesia y el Espíritu de Dios no está en el medio de ellos? ¿Saben por qué, hermano? Porque si nosotros nos damos cuenta, nosotros somos la iglesia del juicio de Dios, como dice de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, el capítulo 3, dice, yo conozco vuestra obra, que no eres qué cosa, ni frío ni caliente, pero tibio, y te quiero vomitar de mi boca. El estado laodicense, dice la mensajera del Señor, nos advierte severamente
que si nosotros tenemos ese espíritu, la laudicense, es decir, tibio, Dios nos va a escupir de nuestra boca y no va a estar la presencia de Dios reinando en nuestro medio, hermano. Tremendo. Así como el pueblo de Dios, hermano Omar, el pueblo de Israel pensaban que tenían la presencia de Dios, pero no tenían la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se divorciaron y rechazaron a Cristo, el Rey de Gloria. Así es. Y en el año 70, cuando llegaron los ejércitos de Tito, dice el Espíritu Profecía, el conflicto de los siglos, el primer capítulo, hablando de Jerusalén, hermanos, hermanas, los gobernantes, los líderes, el pueblo judío se fueron al templo pensando que la presencia de Dios los iba a proteger de las fuerzas armadas, de los soldados romanos, pero no, hermanos. 1 millón de judíos perecieron ese día. ¿Por qué, hermanos? Porque la presencia de Dios se había retirado del pueblo de Israel. Entonces, nosotros también, hermanos, pensamos que Dios está en nuestro medio, pero si no nos estamos comportando y no estamos obedeciendo a Dios y dando nuestro ser completamente a Él, entonces, hermanos, Dios no va a estar con nosotros. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Por eso están esos testimonios, hermanos. Por eso Dios tiene su palabra profética más segura para animarnos y despertarnos y enseñarnos a no caer en el mismo error del Israel de antaño, hermanos, porque se repite la historia entonces y no hay que repetirla, porque tenemos, hermanos, esta gran luz que nunca se le ha dado a ninguna otra iglesia o pueblo de Dios. En ninguna época de la historia de la humanidad se le ha dado esta luz que tenemos tú y yo, mi apreciado hermano y hermana que me escuchas. Así es, hermano. Por eso es que la hermana White nos dice en eventos de los últimos días que la iglesia adventista será pesada en la balanza, de acuerdo, Amén, de acuerdo a la luz que Dios le ha dado. Sí, hermano. Tremendo. Si usamos esa luz, la hemos usado para bien, gloria al Señor. Pero si no hemos hecho lo que debemos de hacer con esa luz que el Espíritu Santo nos dio, entonces se va a escuchar cuando nos diga se halló falta. Y Dios mío, ahí vendrá entonces la ira del Señor contra nosotros. Claro, hermano. Y sabe que, como dice la palabra de Dios, hoy en día, hermano, necesitamos estar en nuestra salvación temblando por nuestra salvación, porque, hermanos, miren, uno puede ser adventista, uno puede conocer el mensaje de la verdad presente, conocer de las profecías, saber las 28 doctrinas de la iglesia adventista, pero ¿de qué sirve eso, hermano, si solamente es una religión exterior? Eso es lo que hicieron los fariseos, es lo que hicieron los saduceos, los escribas, los líderes del tiempo de Cristo Jesús. Si usted conociera a estas personas en esos tiempos, usted pensara, wow, qué hombres de la ley, qué varones más entregados a Dios, pero no. Jesús dijo, vosotros sois como sepulcros emblanquecidos. Exacto. Que por afuera se ven hermosos y de apariencia atractiva, pero adentro hieden, huelen mal, porque son como huesos, ¿qué cosa? Huesos secos, son como muerte, huelen como muerte. Imagínese, claro, imagínese los sepulcros bien pintaditos por fuera, bonitos pero por dentro están que hieden horrible. Entonces, miren, hermanos, es simple. Yo también, esto es lo que yo pienso en mi vida espiritual, hermanos. Por eso les estoy comunicando este mensaje, porque, hermanos, no estoy aquí para andar juzgando, atacando, señalando o haciéndome pasar como que soy una persona buena o santa, porque no lo soy. Pero, hermanos, yo entiendo los tiempos que estamos viviendo, gracias a Dios y a su palabra, y es una forma para que los pueda animar a ustedes, hermanos, a que también piensen en su salvación y entendamos, hermanos, que lejos de Cristo nada podemos hacer. Nada somos. El ser miembro adventista no te garantiza el cielo. Que nuestros nombres estén escritos en el libro del Cordero, en el libro del cielo. No estar nosotros, obviamente, preocupados por que nuestros nombres estén escritos en los libros de la iglesia adventista. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado porque Satanás es muy astuto. Entonces, Satanás realmente, él no le importa si vamos a la iglesia. Él está de acuerdo que vayamos a la iglesia, que demos los diezmos y ofrendas, que sirvamos como ancianos o diaconisas o diáconos o lo que sea, maestros de escuela sabática. Pero si en nuestro corazón no está una relación verdadera, práctica, una vida entregada a la voluntad de Dios, no sirve eso, hermano. Nosotros somos legalistas, somos solamente adventistas de nombre nada más. De nombre. Y esto es lo que a Dios no le agrada, hermano. Entonces,
Por eso les digo, hermano, yo veo mi vida, estudio lo que yo digo, lo que hago, lo que pienso y digo, Señor, ayúdame a que mi vida pueda estar en sintonía con tu voluntad. Ayúdame a dejar el pecado, ayúdame a no vivir una vida doble, ayúdame a no ser hipócrita, a no ser falso, porque nosotros rápido apuntamos a Eva, apuntamos a los fariseos y decimos, gracias a Dios que yo no hubiera hecho eso, pero no, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque también vamos a caer en la misma tentación que cayó Eva y los líderes religiosos o el Así pueblo de es, Israel. Hay que así tener es. cuidado. La autosuficiencia, obviamente, esto es muy peligroso. Ok, cuando iniciamos la obra en un nuevo campo, dice también, y reunimos a un grupo de creyentes, lo dedicamos a Dios y luego nos empeñamos en la tarea de unirlos a nosotros en la edificación de una humilde casa de culto. Luego, cuando la capilla ha quedado terminada y ha sido dedicada al Maestro, imagínense a Jesucristo, no a la conferencia general, sino que al Maestro Jesús. Vamos a nuevos campos. Se nos ha ordenado con toda claridad avanzar y tan pronto como el mensaje de amonestación ha sido dado en un lugar y han quedado ahí hombres y mujeres capaces de continuar la obra, nosotros avanzamos hacia los lugares de la viña del Señor que no han sido trabajados, hermanos. Ni uno en 20, dice el Espíritu Profecía, de los nombres que están escritos en los libros de la iglesia, ni uno en 20 están preparados y listos para el último gran conflicto, las pruebas venideras de este mundo. Ni uno en 20, Ni hermano. uno en 20. Ni uno en 20, dice la mensajera del Señor, hermano. Entonces es algo que nos debe a nosotros despertar y decir, no, yo necesito entregarme más a Dios, dejar el pecado, dejar la mundanalidad, no andar preocupado por la moda, los partidos de fútbol o las novelas o las vacaciones o hacerme más rico, hacer riquezas en esto. No, porque hermanos, Jesucristo viene pronto, hermanos. Jesucristo está a las puertas, hermano. Ya va a venir el Señor a esta tierra. ¿De qué sirve ganar millones? No, hermano. ¿De qué sirve No vale si mi alma se va a perder? No, no vale la pena, mi No querido vale. hermano, porque 40, 50 años de gozar esa fortuna aquí en la tierra y la eternidad, hermanos, separados de Dios para siempre, hermano. No, yo prefiero ser pobre, miserable en esta vida en términos de finanzas o lo que sea, de hermano, riqueza, pero vivir para siempre con el Señor, mi querido hermano. Amén, amén. Sí. Me fueron mostrados aquellos que aseveran ser adventistas, pero que rechazan la verdad presente, y vi que el que estaba desmoronando y que la mano del Señor estaba en su medio para dividirlos y esparcirlos ahora en el templo, en el tiempo de reunir la mies. Imagínense, Jesús dijo, yo estoy pidiendo obreros en la viña de mi Padre, la viña del Señor, hermanos, ¿ok? Para que las joyas preciosas que hay entre ellos que estuvieron antes engañadas puedan abrir los ojos para ver su verdadera condición y ahora los mensajeros del Señor les presenten la verdad que están preparados para escuchar y para ver su belleza y armonía dejar a sus antiguos compañeros y sus errores, abrazar la verdad preciosa y elevarse hasta donde pueden definir su posición. Primeros escritos, la página 69. Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados, fue la cita que leímos al principio, en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos, Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, imagínense, hermanos, pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Alza tus ojos, página 313. ¿Qué le parece, mi querido amigo Omar? Tremendo, hermano. De hecho, yo cuando estudio el Espíritu de Profecía, hay algo que a mí me gusta mucho y es la forma tan explícita en que ella nos dice las cosas o en que él nos dice las cosas. Sí, mi hermano. Todo está en la Biblia y todo viene de la Biblia, solo que la Biblia hay cosas que no las dice tan explícita. Sin embargo, la hermana White, el Espíritu de Profecía, los dice completamente explícita, que de hecho pienso que esa es una de las razones que a muchos no les gusta, porque sí dice como es.
como es explícitamente. Como a nosotros nos gusta, porque a nosotros nos gusta que nos digan es así. Sí, hermano, claro. No, mis papás a mí, cuando ellos me corregían, me decían las cosas directas y me decían las cosas sin rodeos. Y cuando Claro, yo recibí la corrección de mis padres, hermano, ahora ya que estoy ya, obviamente soy adulto, soy un hombre ya grande, entonces me puedo dar cuenta, hermanos, que mis padres me estaban queriendo enseñar la verdad y me querían ellos castigar para mi propio bienestar. así Entonces es. Dios de la misma forma hace. Nosotros, hermanos, tenemos que ser humildes. Dice la palabra de Dios en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que Jehová pide de ti, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces necesitamos ser humildes, personas sencillas, personas como niños, dice la palabra, que vamos a recibir la instrucción del Señor para que sí podamos despertar y podamos nosotros, hermanos, ser cristianos verdaderos que nos estemos preparando para la segunda venida de Cristo. Hermano, Omar, mire lo que dice esta cita. Esta cita, hermano, es como cuando un beisbolero está listo Sí, para sí. pegarle, ¿verdad? El que le pega el home run, como dicen. Mire, hermano, lo que va a decir esto. Mira, qué tremendo está esto, hermano. Mire, primera descrito en la página 124. Leo, Dios siente desagrado hacia nosotros. ¿Qué dice? Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error. Muchos hermanos adventistas me dicen, hermano, en mi iglesia, el pastor de la iglesia no está predicando el mensaje de los tres ángeles. Mire, Dios dice que no le gusta cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande, quien Dios, ¿verdad? A aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de los malos ángeles. Y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Hermanos, dice la palabra de Dios, qué similitud hay entre la luz y las tinieblas. ¿Qué similitud hay entre Dios y Mamón? No podemos servir No a dos podemos. señores, no podemos servir a Dios y servir al mundo, mis apreciados hermanos. Incluso si en la iglesia adventista están enseñando formación espiritual, oración contemplativa, están enseñando el movimiento carismático, han invitado a pastores y sacerdotes católicos a hablar en los púlpitos adventistas. Hermanos apreciados, queridos hermanos y hermanas en la fe, ¿qué vamos a aprender de Babilonia? ¿Qué nos va a enseñar Babilonia, el pueblo remanente de Dios? Nosotros somos los que tenemos que enseñarles a ellos la verdad de la palabra de Dios, no ellos enseñarnos el error mezclado con la verdad, la mentira que Satanás tanto ha creado en nuestro mundo, hermanos. Algo, hermano, Sí, discúlpeme que lo interrumpa. no, hermano, adelante. Algo que hemos aprendido de Ujú, Babilonia ujú. es la idolatría. En La nuestra iglesia idolatría. hay idolatría, Sí, tristemente. sí, Y hermano. eso lo ha traído la gran Babilonia a nuestra Sí, iglesia y lo hemos permitido. Hoy en sí. día vemos las revistas con un tal Jesús, vemos la portada de los libros del Espíritu de Profecía que también salen con un Ujú, tal Jesús. Eso es sí, en los himnos también sale. Eso es lo que hemos aprendido de la gran Babilonia, la idolatría. sí, Y la palabra de Dios, un mandamiento nos dice, no te hagas imagen de ninguna semejanza. sí. Y tristemente eso es lo que hemos dejado introducir en nuestra iglesia de la Gran Babilonia. Y hermano, usted realmente ha traído un muy buen punto, porque también no solamente la idolatría de las cosas en la iglesia, un Jesús o lo que sea. Hermanos, ¿saben una cosa también? Idolatría a los pastores o a los Exacto, predicadores. así es. ¿Cuánta gente se enoja si uno llega a hablar o decir un comentario que no dijo correctamente este pastor o este predicador? No, hermanos, no debemos de andar siguiendo a ningún hombre, idolatrando a las personas. Orando por los hermanos, celebrando los dones que Dios le ha dado es una cosa, pero andar adorando, idolatrando a seres humanos antes que a Dios, hermanos, Dios no No, le no, gusta eso. no está Y yo correcto. veo y yo veo, hermano Lugo, yo veo en la iglesia adventista idolatría con los pastores y los predicadores. Por eso les digo, hermano, tengamos mucho cuidado, hermano, porque Satanás es muy astuto y uno piensa que está haciendo la voluntad de Dios.
nos debemos de detener y hacernos la pregunta, ¿estoy realmente siguiendo a Dios como tiene que ser? ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué soy un adventista del séptimo día? ¿Qué estoy yo tomando ventaja de esta luz que Dios, esos tesoros que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo remanente de Dios? ¿Estoy practicando lo que estoy yo enseñando, predicando? ¿Estoy dejando el pecado? ¿Estoy dejando la mundanalidad? ¿Estoy yo obedeciendo más a un hombre que a Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos, mis queridos Son muy, hermanos. muy importantes esos temas, hermanos, porque, Sí, hermano, porque a veces nos convertimos adventista sí, solo del sábado. del sábado, correcto. Y eso que a veces ni Sí. del sábado completo, sino de medio sábado. Vamos, Sí, hermano, que Dios nos ayude a nosotros. Imagínense, hermano, porque hoy en día con la Instagram, con Facebook, con las redes sociales, uno va a la iglesia y después cuando uno llega a la casa se sienta después del almuerzo y empezamos a meternos en el teléfono. Y hermano, sabe muchas cosas, muchas veces lo que sale en Facebook o en Instagram, hermano, salen fotos, salen videos, mm, nada que ver con Dios o el sábado. Entonces estamos pecando abiertamente con Dios. Dios dice que no pisoteemos su sábado, que no andemos nosotros haciendo nuestra propia voluntad. En su día sábado nos dice a nosotros el profeta en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, es un llamado para que nosotros podamos dejar en los teléfonos un día Dios nos pide a nosotros. ¿Cuántos días nos da Dios a nosotros? 6. 6 días. Él pide un día. Imagínense que él le había dicho, no, denme 6 días a mí y yo No, les doy un día nada más. no, Denme a hermano. mí, como dice, denme a mí el 90% y ustedes se quedan solamente con el 10%. Imagínense. Pero no, Dios Imagínese. no es así. Y Dios no algo es así. que le quiero aclarar a los amigos y hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, que a veces nosotros creemos que solo idolatría es esas imágenes, Sí, el Cristo, el que está sí, crucificado, el que es... Y hermano, idolatría es todo aquello que nos aleja de la presencia del Señor, el sí, celular, la televisión, el play, el juego, cualquier cosa que nos aleje de la presencia del Señor, eso es idolatría. Y nos debemos sí, de apartar de todo eso sí. para poder adorar al Señor como Él nos los pide. Amén. Sí. Amén, hermano. Muy cierto, hermano. Muy cierto eso. Puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, Sí, nuestros hijos, puede ser una amistad, puede ser un equipo de fútbol, un jugador de fútbol que Cristiano Ronaldo es mejor que Lionel Messi. ¿Qué importa, hermanos? ¿Qué importa esas cosas, hermano? Miren, Maradona fue tan bueno, pero murió hace poco. ¿Y qué? ¿Qué pasó con Maradona? Ya descansa, no está vivo, ¿verdad? Entonces, hermanos, las cosas de Dios son eternas. La salvación es lo más importante que tú y yo, hermano, podemos estar involucrados. Obviamente, la salvación de las almas es lo que Dios quiere hacer. Él quiere salvar almas, nos quiere salvar a nosotros, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros a ponernos del lado completamente de Cristo Jesús y no, como dijo el profeta Elías, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Dijo el profeta Elías. Y Dios nos dice lo mismo a nosotros. Pueblo adventista, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Si yo soy Dios y tú crees en mí, sígueme y obedéceme a mí, pero si tú te gusta el mundo y te gustan las pasiones del mundo, pues vete al mundo. Es lo que Dios dice, así ¿verdad? es, así Es el es. mensaje que nos dice a nosotros Dios. Hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé y así ocurrió en el caso de Lot. Así en el de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén. Y así serán los últimos días. ¿Qué cosa, hermano? Una fuga. ¿Qué significa fuga? Una huida, salirse, irse, ¿verdad? Una fuga. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia y que manda a su pueblo a separarse de la impiedad creciente. ¿Y a dónde está hablando la hermana White? ¿Qué está pasando esta impiedad creciente? En la iglesia, en la iglesia adventista, hermanos. La depravación y la apostasía que existirán en los últimos días en el mundo religioso. No está diciendo en el mundo secular, mis queridos hermanos. Estamos hablando en términos religiosos. Se le presentó el profeta Juan en la visión de Babilonia, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, Apocalipsis 17 y 18. Antes de que sea destruida, se ha de escuchar la llamada del cielo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, aclaro, hermanos, yo no estoy diciendo que la iglesia adventista es Babilonia. Yo no estoy diciendo que la conferencia general es Babilonia. No, pero hermanos,
Dice el Espíritu Profecía, si nosotros, la Conferencia General, está teniendo relaciones ecuménicas y está teniendo, mandando a gente en el concilio del mundial de las iglesias, hermanos, ese es un pecado. Ese es pecado en contra de Dios, hermanos, porque dice Dios de ser separados del mundo, dice la palabra de Dios, están separados del mundo y sus concupiscencias. No Así seamos es. amigos del mundo porque vamos a ser enemigos de Dios. Como en días de Noé y Lot, es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. No puede haber transigencia entre Dios y el mundo, ni se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales. No podéis servir a Dios y a la riqueza, dice Patriarcas y Profetas, la página 144. Entonces, hermanos, para resumir, que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a ser obedientes, permanecer firmes en el Señor. Y una cosa les voy a decir, hermanos, Jesucristo es el ejemplo clásico. Si tú quieres saber qué, como adventistas, debemos de hacer nosotros y qué ejemplo seguir o qué camino seguir, hermano, ve la vida de Cristo Jesús. Hermano Omar, ¿iba Jesús a la iglesia al principio de su ministerio? Claro que sí. Pero llegó un momento que Jesucristo tuvo que dejar de ir a la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Porque él quiso salirse de la iglesia? No, 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 no. porque lo estaban persiguiendo sus propios hermanos. Dice Spalding and Magan, el primer capítulo de Spalding and Magan, dice que la corporación juntamente nos van a entregar a los católicos. La misma corporación adventista, dice la hermana White, nos van a entregar a nosotros, a los católicos, para perseguirnos y matarnos. Así como le pasó a Jesucristo, que la Conferencia General lo entregó a Roma para ser crucificado el Señor, y Caín mató a Abel, lo persiguió y lo mató a su propio hermano, así también nosotros, hermanos. Dice que muchos de los adventistas se irán de la iglesia adventista e irán a unirse a las filas de la oposición, hermanos. Imagínese, Entonces, hermano, hermanos, sí, imagínese, dígame, hermano, que cuando la dígame. palabra de Dios nos dice o nos decía de que íbamos a ser perseguidos y que hasta nos iban a quitar la vida por causa del Sí, nombre de nuestro Señor Jesucristo, sí, yo creía que era la gente de afuera, pero eso, resulta que van a ser nuestros propios hermanos, aquellos hermanos, que un día se sentaron al lado de nuestra silla en la iglesia. sí, Tremendo, hermano. Tremendo eso. tremendo. Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, esto es muy duro y es muy difícil porque un hermano que estuvo con nosotros en la iglesia en el sábado sentado ahí y que ahora se va a convertir a perseguirnos a nosotros, Sí, rogándole al Señor que sí, nosotros no nos convirtamos en uno de ellos, que vayamos a perseguir a nuestros hermanos. Hay que pedirle mucho al Señor que nos fortalezca y que no nos claro que sí. deje vencer por las artimañas de Satanás, porque Satanás es muy astuto y él Sí, por cualquier ladito que le dejemos, por ahí se va él. muy astuto. Para nosotros, para Dios, debemos de entregarle el 100% de nuestro ser a nuestro Creador. Sin Amén. embargo, Satanás, él se conforma con el 1%. Y ahí es donde debemos de estar pilosos, como nos dice el apóstol Pablo, vestidos de la armadura de Dios, Amén. porque Satanás está como fiera, hambrienta, Sí. tratando de devorar a su presa, hermano. Sí, no, hermano, estoy de acuerdo, hermano, y realmente estamos siendo probados como iglesia, hermano. El zarandeo de Dios se está produciendo, porque acuérdense, hermanos, que Dios quiere separar el trigo de la cizaña, porque acuérdense que el mensaje del fuerte clamor final, el fuerte clamor, Apocalipsis 18, el cuarto ángel, es para que Dios pueda invitar a sus hijos que se encuentran en Babilonia, y dice que la mensaje es que van a unirse con nosotros, el pueblo remanente. Entonces, muchos adventistas se van a salir de la iglesia y van a crear como un espacio, van a dejar las sillas, ¿verdad? Y estos hermanos de afuera van a entrar y se van a unir con nosotros, hermanos. Entonces, por eso es importante que continuemos en la obra de Dios, y acuérdense, hermanos, que nosotros no estamos aquí para andar atacando o desprestigiar o hacer sentir mal a la gente. Hermanos, la verdad de Dios es una espada de dos filos, hermanos, y por eso se tiene que estar proclamando la verdad de Dios con la ayuda Así del es. Señor. Así Sí. es. No es con la Amén. intención de No, criticar o de no, atacar, sino más bien con la intención de que los hermanos edificar. entendamos de que nos debemos de preparar porque el Sí, enemigo está al acecho
con ganas de destruirnos, de destruir las criaturas del Señor. Entonces, como para que sepamos a lo que nos enfrentamos y nos preparemos con la oración y el estudio de la palabra. Amén, hermano. Amén. Y los hermanos, los invito, hermanos, a que se puedan suscribir a mi canal, y quiero agradecerle también a usted, hermano Omar, realmente, porque como predicador es siempre un privilegio para un servidor poder hablar con los hermanos de otros países, saludarlos, cambiarnos mensajes, trabajar juntos, hermanos, porque somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, y Así debe es. estar el Espíritu del Señor en nuestro medio. Le deseo, de verdad le deseo muchísimas bendiciones. Igualmente. Que el Señor lo ayude mucho en su vida espiritual. Y a los amigos y hermanos que están escuchándonos, los invito a que se vayan al canal de mi hermano y también apoyen su ministerio, mis queridos amigos y hermanos. ¿Podemos orar, hermano? Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, humildemente, Señor, queremos venir ante tu trono de gracia. Queremos, Señor, entregar nuestro ser completamente a ti. Se está terminando este mundo, Señor. Tú vienes pronto. Tu venida es inminente, Señor. Ya no hay tiempo que perder. Y perdónanos, Señor, si te hemos estado fallando y si hemos estado jugando con tu gracia y nos estamos portando mal, Señor. Estamos portándonos como los inconversos. Perdónanos, Señor Jesús, limpia tu redil, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, como dice tu palabra en Juan 17:17. Bendice al hermano Omar, bendice a su familia, bendice su ministerio, bendice a todos los hermanos también que han estado viéndonos y sintonizando, Señor, por medio de este canal de YouTube, Señor, que tú puedas ayudarlos y los puedas suplir sus necesidades conforme sea tu voluntad. Hay gente que está sola, que está triste, gente que tiene enfermedad, hay gente que han perdido sus trabajos, hay gente que se están peleando con sus esposos, con sus hijos, la pornografía, el adulterio, la fornicación, cualquier idolatría o cualquier pecado, Señor, que tú nos puedas quitarlo de nuestras vidas para que estemos limpios, Señor, y podamos estar preparados para cuando tú vengas. Gracias, oh Jesús, por haber muerto en la cruz del Calvario y redimirnos, Señor, y darnos una oportunidad de salvación, Señor. Gracias, gracias, Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Somos Omar Lugo Adventista.